Muy buenas, somos estudiantes de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la Producción. Este es nuestro mini proyecto de mecánica vectorial que consiste en el uso de un software Python para la resolución de ejercicios con sumatoria de fuerzas. Los integrantes son Javier Morales, Jair Alvarado y mi persona Jordi Velázquez. Este es el segundo término académico 2021-2022 y nuestro profesor y tutor Carlos Cuenca Cabrera. En cuanto al ejercicio, es el 2.C1, que dice, con el empleo de software determine la magnitud y la dirección de la resultante de n fuerzas coplanares aplicadas en el punto A. Y también menciona que debemos utilizar este software para resolver los siguientes problemas: 2.32, 2.33, 2.35 y 2.38. Entonces, como siguiente punto tenemos los objetivos. El objetivo general consiste en resolver los diferentes ejercicios mediante la ayuda de un software que nos va a permitir resolver cada problema que nos planteamos de una manera exacta y efectiva. Esto con el fin de aplicar los conceptos ya estudiados en la materia de mecánica vectorial en este semestre. En cuanto a los objetivos específicos, tenemos dos. El primero es comprender y aplicar estos métodos matemáticos para solucionar problemas físicos. Y el segundo es mejorar la capacidad de abstracción del razonamiento ordenado y lógico, y con el afán de investigación y propiciando la comprensión del método científico para que el estudiante, en este caso nosotros, lo podemos aplicar en la carrera. Ahora, para tener unas bases, conocimientos y saber cómo vamos a resolver este ejercicio, nosotros hemos otorgado un marco teórico en cuanto tenemos los temas bases para poder comprender este ejercicio. Como primer tema tenemos la sumatoria de fuerzas, que es común, en este caso, que un cuerpo esté siempre sometido a la acción de dos o más fuerzas. En estos casos, el efecto conjunto puede representarse mediante una única fuerza que hace el mismo efecto para todas juntas, y esta se denomina fuerza resultante. Entonces, cuando un cuerpo sufre la acción de una o más fuerzas, que se denomina sistema de fuerzas, sus efectos pueden ser sustituidos por la acción de una única fuerza denominada fuerza resultante. Y esta fuerza se obtiene mediante la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. En este caso, la sumatoria de fuerzas es igual a la fuerza 1 más la fuerza 2, etcétera, 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 más la fuerza n veces. Entonces, como sabemos, cada fuerza, en este caso lo tenemos en el plano XY, que es de 2 dimensiones, y la podemos descomponer. Cada número de veces depende del plano que estemos trabajando. En este caso es 2 dimensiones, entonces tendremos dos fuerzas, la de X y la de Y. Cabe enfatizar que a lo largo de este tema nosotros solo hemos considerado fuerzas concurrentes. Quiere decir que el punto de aplicación va a estar generado en el centro geométrico del cuerpo, ya que esta consideración da lugar a movimientos de traslación, ya que si no podrían aparecer también movimientos de rotación, y este no es el caso en el ejercicio que vamos a aplicar. Como siguiente tema tenemos conversión de grados a radianes. Los grados y las radianes son dos tipos de unidades más comunes para medir ángulos. Sin embargo, técnicamente hablando, los ángulos no son números y solo podemos realizar cálculos matemáticos con números. Por esta razón, nosotros usamos la conversión a radianes, ya que es más conveniente a la hora de trabajar con este tipo de ejercicios. Entonces, para la conversión de grados a radianes es muy sencillo. El valor que nos va a salir en grados tenemos que multiplicarlo por el valor de pi, y este valor dividirlo para 180 grados. Ahora, ¿qué programa vamos a utilizar? Vamos a utilizar Python, ya que este sirve para distintas disciplinas. Tanto para la generación como para el procesamiento de estos datos, nosotros requerimos habilidades de programación y recursos computacionales adecuados. En particular, para el ámbito de la física y otras ciencias, Python cuenta con librerías y funciones específicas muy útiles. En este caso, las características de este software, a breves rasgos, tenemos que es un lenguaje popular y versátil, es simple y entendible incluso si uno es principiante, entre otras. La librería que nosotros vamos a utilizar para estos ejercicios va a ser la librería MAT. ¿En qué consiste? En operaciones matemáticas, funciones trigonométricas y logarítmicas de valor absoluto y de distancias euclidias y potenciación y erradicación, entre varias más, pero solo son las más importantes que vamos a utilizar en este caso. Muy buenos compañeros y profesor. Pues bueno,
como dijo mi compañero anterior, pues bueno, nosotros lo que vamos a realizar va a ser la resolución del ejercicio 2.C1. Pero bueno, para entender esto, mi compañero dio una breve explicación en el marco teórico, qué sucede con estas fuerzas y qué tipo de fuerzas son. Son fuerzas coplanales y concurrentes, que todos ocurren o salen desde un mismo punto. Entonces, como estamos trabajando en dos dimensiones, nosotros vamos a tener dos fuerzas resultantes o dos ejes en la cual vamos a poder trabajar, en la componente X y en la componente Y. Entonces, nosotros haremos una sumatoria de fuerzas desde la primera fuerza hasta una n fuerzas que estén ocurriendo en el cuerpo que estemos trabajando. Entonces, para la resultante en X vamos a usar la fuerza 1 por el coseno del ángulo que tenga esa fuerza. Y todos estos ángulos son con respecto al eje X, porque es con el eje central en que nuestro cuerpo va a comenzar a girar o a rotar o cualquier otra circunstancia. Entonces, igualmente con la resultante en Y, vamos a poner F1, pero siempre con su correspondiente seno en este caso. Para sacar el vector resultante, nosotros vamos a usar Pitágoras y vamos a decir que la componente en X y la componente en Y resultante de toda la fuerza, y todo eso tiene que estar al cuadrado y sumándose y eso metido en una raíz. Con eso obtendremos la magnitud del vector resultante. Ahora, tendríamos un teta resultante, que eso lo encontraríamos con el arco tangente. Haríamos la resultante en Y sobre la resultante en X multiplicada por pi sobre 180. Con eso lograremos llevar el ángulo a radianes y poder expresarlo en radianes. Entonces, tendríamos que el vector al final y el resultado final sería la magnitud del vector resultante por el teta que estaría en radianes. Entonces, vamos a resolver el primer ejercicio. Como vemos, obtenemos un ejercicio en la cual podemos ver como un cuerpo está siendo ejercido por tres diferentes fuerzas. Estas fuerzas están específicas en libras y cada una tiene un correspondiente ángulo con respecto al eje X. Ok, entonces vamos a llevar un orden y decir que la fuerza 1 va a ser de 60 con su ángulo de 25 grados, que la fuerza 2 va a ser 40 con el ángulo de 300 grados y su fuerza 3 va a ser 50 con un ángulo de 220 grados. Ok, entonces, como acabamos de decir, vamos a hacer una sumatoria de todas las fuerzas, pero con su componente en X, es decir, una sumatoria de fuerzas en X. Decimos que la primera fuerza, que es 60 por su coseno en el ángulo que está, que es 25, por la segunda fuerza, que es 40 por el coseno de su ángulo, que es 300, y más su tercera fuerza con el ángulo de coseno, que en este caso es de 200. ¿Ok? Con eso sacaríamos la resultante en X. Ok, para la resultante Y sería el mismo proceso, solamente que en vez de poner coseno, utilizaríamos el seno, ya que estamos trabajando con el eje de las Y. Entonces, usando el mismo procedimiento, obtendríamos la resultante Y. Para sacar el vector resultante, pues va a ser de coger todo eso en una raíz, meter la fuerza resultante en X al cuadrado, más la resultante en Y al cuadrado, y obtendríamos un valor del vector resultante. Igualmente su arco tangente. Sacaríamos el ángulo con sus respectivas componentes, tanto en Y arriba como en X abajo, y obtendríamos el ángulo. Pero como hemos acabado de explicar, nosotros queremos llevar no esto a un ángulo, sino trabajarlos en radianes. Así que lo multiplicamos por pi sobre 180 y tendríamos que el ángulo en radianes sería 5.42 radianes. Entonces el vector resultante sería un vector de magnitud de 54.93 con su ángulo en radianes de 5.42, como podemos ver en la gráfica a la derecha. Gracias. Muy bien, una vez hemos visto cómo funcionan el proceso teórico para estos problemas, vamos a proceder a ver cómo funciona de manera computacional. Aquí tenemos el software de Python y vamos a explicar brevemente cómo funciona este código en el interior. Como primer punto, tenemos que indicarle al usuario que va a utilizar este programa cuántas fuerzas están interactuando en el problema, ya que como se pudo observar en el planteamiento, nosotros tenemos una fuerza que va desde I hasta N, no nos indican un número específico de fuerzas. Entonces, una vez tenemos la cantidad de fuerzas que están interactuando, vamos a pedirle al usuario que indique el módulo de dicha fuerza y el ángulo positivo con respecto al eje X de dicha fuerza. Una vez tenemos estos valores, podemos sacar el coseno y el seno del ángulo que nos acaba de dar el usuario. Y multiplicando esto por el módulo de la fuerza que también se insertó, podemos sacar las componentes en X y en Y.
multiplicando por coseno y seno respectivamente. Una vez tenemos las componentes en X y las componentes en Y, procedemos a realizar la sumatoria de fuerzas de ambos ejes, lo cual tenemos aquí, la sumatoria de f de X y la sumatoria de f de Y. Teniendo entonces aquí el módulo de la resultante en X y el módulo de la resultante de Y. Aquí, para sacar el módulo de la resultante total, tenemos que insertar ambas componentes en una raíz, elevarlas al cuadrado y sumarlas. Una vez tenemos esto, podemos sacar el ángulo dividiendo Rx para Ry y al final, con dichas condiciones, podemos sacar el ángulo, que las cuales las tenemos aquí. Para poder probar este código de manera eficiente, vamos a utilizarlo con el segundo ejercicio, el cual es el 2.24. Se lo realizó de esta manera en el proceso teórico, por medio de los procesos teóricos, y ahora vamos a compararlos con software. Tenemos primero voy a correr primero el código, y aquí nos va a indicar el número de fuerzas. Como podemos ver en dicho problema, el número de fuerzas son 3, por lo tanto vamos a poner que son 3 fuerzas. Ahora tenemos que la primera fuerza es 80 con un ángulo de 40. Por lo tanto, en el modo de la fuerza ponemos 80 y la dirección es de 40. La segunda fuerza es de 120 con una dirección de 70 grados. Ponemos 120 con 70 grados. Y el último es de 150 con una dirección de 145. Ponemos 150 con dirección de 145. Y aquí, como nos puede indicar que la magnitud de la fuerza resultante es de 251.06 newtons con una dirección de 1.65 radianes, lo que debería ser aproximado a lo que sacamos con el proceso teórico. Y es el que tenemos aquí, que es prácticamente el mismo resultado. 251.05 con un ángulo con 1.65 radianes. Aquí se puede ver la captura del cálculo computacional, que es el que acabamos de ver. Y el mismo procedimiento, tanto teórico como computacional, es el que se repite en los ejercicios 2.35, que es lo que se puede ver aquí, el teórico y el computacional. Y asimismo en el ejercicio 2.38. Aquí tenemos el cálculo teórico y aquí está el cálculo computacional. Muy bien, entonces tenemos los resultados de ambos procesos y aquí lo acabamos de colocar en una tabla los ejercicios que acabamos de ver con sus correspondientes resultados, tanto en la parte teórica como en la parte computacional. Y como podemos observar aquí, y es lo que realizamos en el análisis del resultado, los datos obtenidos mediante tanto los procesos prácticos como los procesos computacionales varían muy poco o prácticamente nada. Y esto es porque el código del software está realizado para que calcule estos problemas con secciones parecidas a los procesos que vimos en la manera teórica, iniciando con el reconocimiento de las fuerzas, realizando la sumatoria de componentes de los ejes, en este caso X y Y, operaciones vectoriales y otras cosas. Por lo tanto, tiene sentido que las diferencias entre ambas partes no sean realmente notorias. Y como última parte tenemos la conclusión. La finalización de este proyecto nos ayudó a entender el análisis de equilibrio de cuerpos sólidos mediante el diseño de un programa informático y determinación de valores de fuerza y el valor correspondiente a X. Para lograr conseguir estos objetivos es necesario aplicar diferentes conceptos de mecánica y vincularlos al conocimiento, de la programación para encontrar la solución. Aquí, como pueden observar, tenemos la bibliografía que utilizamos para el marco teórico y eso vendría a ser todo por nuestro grupo. Muchísimas gracias.